Bien, vamos a ver la cuarta forma de hacer un ciclo de iteración con el para o ciclo for. Se le suele decir desde para, pero en realidad es para for. ¿Está bien? Eh, ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Los tres anteriores trabajaban con una condición. Mientras una condición se cumpliera, repito, 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 hasta que se deja de cumplir. En el ciclo para o el ciclo for, en realidad vamos a usar una cantidad fija de veces. Vamos a repetir n veces. Ya no es por una condición, mientras no se cumpla o se dejen de cumplir una condición, sino una cantidad numérica de veces. Entonces, vamos a poder elegir como programador si queremos usar el mientras o queremos usar el para, justamente porque por ahí no sabemos cuántas veces vamos a hacer algo, pero sí vamos a saber que de repente se cumple alguna determinada condición. Por ejemplo, una persona nos dice, voy a ingresar números, no sé cuántos, pero con el último número les pongo el -9 y con ese terminamos. Listo. Eso va automáticamente para un mientras o para un repetir. En cambio, alguien te dice, mira, tengo 8 alumnos, necesito ingresar 8 números. Listo, eso es un ciclo para o un ciclo for. ¿De acuerdo? O sea, la lógica es más o menos similar, es la diferencia grande entre un ciclo de repetición y el otro. Entonces, ¿cómo son las representaciones? Hay muchas formas de representaciones, ¿está bien? Hay una que tiene acá un redondelito, que para mí es la más clara, pero no importa, y hagan de cuenta que lo que yo estoy haciendo es como si fuera, ven, una condición, un sí. Voy a utilizar algún tipo de variable auxiliar. Generalmente usamos la famosa i como variable auxiliar, puede ser cualquier letra, pero hace falta que el ciclo para maneje una variable auxiliar. La pongo en 1 y entonces digo, ¿es menor o igual que 50? Sí, proceso, sumo i en 1 y hago la segunda vez, la tercera vez. ¿Está bien? La vez número 50 y la 51 salgo. Entonces, lo que yo en realidad estoy haciendo es, inicializo el contador en un valor inicial. ¿De acuerdo? Hago todo lo que me haga falta en el medio, de alguna forma sumo 1 a ese contador hasta llegar a un cierto límite. ¿De acuerdo? A ver, acá puede ser por no o puede ser por sí. La cuestión es, si no llegué al límite, repito, si llegué al límite, salgo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo sería en un pseudocódigo? Hay varias formas de escribirlo, pero hagamos así. Desde, y acá va una variable. ¿De acuerdo? Esa va a ser la variable auxiliar. Desde. La variable que comienza en un valor inicial. ¿Está bien? Hasta un valor final. Un valor final. Y como opción, según el programa en que estemos codificando, yo puedo poner un incremento. Normalmente incremento de 1 en 1, pero algunos programas me permiten incrementar de 5 en 5, de 20 en 20, o incluso decrementar de -1 en -1, de -10 a -10. Bien. Dentro de este desde y para hago unas determinadas acciones hasta el final de ese ciclo para. ¿De acuerdo? Entonces, necesito usar esa variable auxiliar, necesito saber el valor inicial y el valor final. ¿De acuerdo? Bien.
En el diagrama NS sería desde valor que comienza en un valor inicial hasta un valor final, el incremento como una cosa optativa y las acciones que yo quiera en el medio. ¿De acuerdo? Bien, acá tienen otra forma de hacerlo. Eh, Fíjense que ahí tienen una cuarta forma de hacerlo. Yo después, si quieren, le muestro uno que es con un redondelito al costado. ¿De acuerdo? Bien. Eh, lo importante acá, lo importante acá es que justamente lo que yo necesito saber de forma muy clara, vamos al pseudocódigo. ¿Qué variable voy a utilizar? ¿Desde qué valor va a comenzar? ¿Hasta qué valor tiene que llegar? Si me hiciera falta un incremento que no sea de uno en uno, y en el medio de eso, todas las acciones que yo quiero que haga. La suma del incremento, hacer que esta variable sume de uno en uno, lo hace automáticamente el lenguaje cuando hace el ciclo para. No hace falta que yo ponga que i es igual a i más 1, no. Internamente el para lo hace en forma automática. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acá estoy sumando n números. ¿Está bien? Estoy sumando n números. Bien. Defino la variable, es inicio, la suma la pongo en cero como acumulador, leo cuántos números quiero sumar. ¿De acuerdo? Y entonces digo, desde i, la famosa variable i, que es un auxiliar, comenzando en 1 hasta n, hacer, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Acá lo que me están diciendo es calcular la suma de los n primeros números enteros. ¿Está bien? O sea, si me dan 8, es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Entonces, al acumulador le sumo este número i, que es la variable auxiliar, y lo vuelvo a borrar en el acumulador. I va a valer 1, ese comienza en 0, entonces la primera vez esto me da 1. La segunda vez i vale 2. 1 más 2 es 3 y guardo 3 acá. Después va a valer 3. 3 más 3 me da 6 y lo guardo acá. Y así hasta llegar a n. ¿De acuerdo? Este es un simple ejemplo de cómo sumar los n primeros números enteros. Bien. Si mi incremento es positivo, mi valor inicial tiene que ser menor al valor final. Por ejemplo, de 1 hasta 10, sumando de 1 en 1. ¿De acuerdo? Ahora, si yo voy a decrementar, ¿ven? Decrementar, en realidad voy a ir como restando. Entonces, mi valor inicial tiene que ser mayor que el valor final. Por ejemplo, y comenzando en 10 hasta llegar a 1, decrementando de 1 en 1. Entonces, el ciclo for va a ser 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que el valor inicial y el valor final tiene que ir en forma coherente sobre si estoy incrementando o decrementando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si yo estoy incrementando y, este es un ejemplo muy berreta, pero estoy usando variables, pero esas variables resultan que en el valor inicial es mayor que el valor final? O sea, le estoy diciendo vaya de 12 a 15, vaya de 15 a 12, sumando de uno en uno. ¿Qué es lo que se va a encontrar el lenguaje? Me estás pidiendo que llegue a 12. Ya valgo 15. Y entonces ya lo hice.
Ya hice el ciclo para, no voy a hacer ninguna acción en el medio y el programa sigue con lo que viene después del fin. No me va a dar un error, no me va a dar un error. Simplemente no va a hacer nunca las acciones del medio. ¿De acuerdo? A veces uno necesita que en algunas determinadas circunstancias nunca se haga lo del medio y a veces en realidad estoy cometiendo un error sin querer. ¿De acuerdo con eso? Bien. Si yo quiero realmente hacer de 20 hasta 10, tengo que decrementar de uno en uno, porque si no aclaro que estoy decrementando en vez de incrementando, obviamente acá no se va a hacer nunca. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Claramente todo lo que yo les he explicado en realidad yo puedo ir reemplazando una cosa por otra. ¿Está bien? Por ejemplo, un ciclo for lo puedo reemplazar por un mientras. A la variable auxiliar le pongo un valor inicial, mientras esa variable sea menor o igual al valor final, hago todo y en la última línea sí agrego sumarle 1 a esa variable auxiliar. ¿De acuerdo? O sea que yo podría no usar nunca un ciclo para y usar siempre el mientras. En la práctica está bueno usar los dos y ya les digo, cuando es una condición booleana por verdadero o falso, uso el mientras y mientras yo sé que es una cantidad determinada numérica de veces, uso el ciclo para. También es como una buena forma de distinguir qué me conviene usar si una u otra. Bueno, vean por favor los ejemplos que están, vean de que les quede claro cuándo estoy haciendo. Fíjense que acá hay ejemplos con mientras, con repetir, está bien, con mientras hacer, o sea, y todos probablemente hagan lo mismo. ¿De acuerdo?